¿Qué onda con la gente de YouTube? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian. Como todos lo saben, Tuki, ese que aparece y desaparece soy yo. Bueno, gente, ¿cómo les va? La última vez que hicimos un vivo, nosotros lo que hicimos fue... Ay, me encanta tener las gafas puestas. La última vez que hicimos un vivo, nosotros estábamos explicando cómo la planta crecía, cómo eran las horas de luces, cómo funcionaba el fotoperiodo y en qué consistía la etapa vegetativa. Ahora en Pehuajó, en Argentina, estamos en 9 de marzo. Ya un poco tarde para el video, pero nunca es tarde porque esto va a quedar colgado en las redes sociales, va a quedar colgado en YouTube y demás. Y vamos a explicar qué es lo que pasa con el periodo de floración. Me voy a achicar un poquito, Tuki. Bueno, floración. Objetivos de hoy. Me faltó agregar algunas cositas, pero está todo escrito acá. Comprender los tipos nutrientes que componen la dieta de una planta de cannabis. Entender cuándo debemos pasar a flora o cuándo deberíamos comenzar la flora en exterior. Identificar las 4 etapas de floración y cómo acompañarla a cada una de ellas. Y cuándo cosechar. Yo le puse sobre gusto, no hay nada escrito porque eso significa cosechar, depende del gusto, pero eso es algo muy particular y en el curso este lo vamos a explicar. Así que quédate atento que en un ratito viene más info. Vamos a estar atento acá al chat de YouTube. Si alguien nos ve o algo, escríbanos, estén pendientes y nada, cualquier cosa nos avisan. Acceder al chat, a ver qué dice acá. Ah, qué paja. Bueno, vamos a cerrarlo acá. Acaba de ser una ventana adaptable. No, poner ahí, cancelar. Tuki tuki. Bueno, gente, hasta ahora tenemos los objetivos. Vamos a arrancar por la alimentación. Me achico de vuelta. Tuki. Este tipo de contenido por ahí está en color verde porque ya lo habíamos tirado en la página de Instagram. Pero también lo vamos a tirar acá. Cuando nosotros hablamos de alimentación, hablamos de qué tipo de nutrientes la planta necesita para hacer cada una de las cosas. Las plantas de marihuana tienen una demanda de nutrientes que si logramos satisfacerla en su totalidad, obtendremos los mejores desarrollos que permita a la genética cultivarla. ¿Qué quiero decir esto? Que nosotros ya de por sí tenemos rasgos genéticos de plantas, pero si le damos los nutrientes adecuados vamos a sacar la mejor calidad y la mejor cantidad de lo que nuestro cannabis o nuestra planta pueda darnos. Prácticamente es como decir sacar lo mejor de ella, dependiendo de la genética. Hay genéticas que son productoras, hay otras que no, así que también esas cosas tenganlo en cuenta a la hora de elegir tu semilla. Demandas nutricionales. Cada etapa tiene demandas, depende de nosotros adaptarnos a las mismas y las podemos clasificar en diferentes tipos de nutrientes, como hablábamos hoy. El NPK, por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio, son los macronutrientes de nuestro cultivo. Eso siempre recuérdenlo, que son los macronutrientes, que son los indispensables para vivir. Después hay muchos micronutrientes, que vamos a ver ahora, que son encargados de ayudar a la planta a desarrollarse mejor, pero no son tan esenciales como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Acá te aclaré que las demandas de nutrientes, cada etapa tiene su demanda, depende de nosotros, adaptarnos a las mismas. ¿Cómo podemos clasificarla? Tuki, acá te digo, nitrógeno, como N, formación de hojas y tallos, que justamente el nitrógeno es lo que más abunda en la etapa vegetativa. El fósforo desarrolla de raíces y flores, y el potasio regula el metabolismo y la resistencia. Y esto es algo muy importante, ya que la demanda de fósforo y potasio en floración es mucho mayor que la de nitrógeno. Entonces nosotros en flora vamos a tener que abonar con fósforo y potasio. Nitrógeno por ahí para cubrir alguna carencia, pero no es tan necesario en floración como lo es en vegetación. Se me ha ido, mirá. Justamente acá teníamos macronutrientes secundarios, que justamente el calcio refuerza las paredes celulares, el magnesio impulsa la fotosíntesis, el azufre la construcción de proteínas y los macronutrientes, hierro, zinc, etcétera, participan del proceso como la clorofila y la formación de flores. Acá te puse, mira, un ejemplo que justamente fuimos a lo de un amigo a ver su huertita
Y ves, acá encontramos como una especie de carencia, que justamente es la de calcio, que se ve reflejado en su cultivo. No se producen todos los tomates de manera correcta, las hojas empiezan a arrugarse. Así que estas cositas por ahí son buenas a tenerla en cuenta cuando cultivas en un suelo que está cagado a palo, en un suelo que por ahí no está bien tratado y que ya tenés plantas alrededor que dicen algo. Entonces medio como que si tenés plantas apestadas y aún así decidiste cultivar tu cultivo ahí, ya eso es elección. La alimentación en nuestro cultivo tiene una demanda nutricional, pero además de eso podemos estimular su desarrollo. Y acá quiero hacer un frenate importantísimo, ya que hablamos de dos tipos de productos, tanto de fertilizantes como bioestimulantes. El fertilizante prácticamente es la comida que necesita. Y si ven acá, por acá, ven ahí, acá tenemos NPK, que sería 488. ¿Ves? En este fertilizante nosotros abundamos con fósforo y potasio, que justamente al ser un fertilizante de floración abundan estos nutrientes. Y puse una Namaste también como para que se muestren que todo lo que es color rosita y esas cosas son casi siempre fertilizantes de flora. Y acá, en el lado de los bioestimulantes, tenemos el pis de duende, que prácticamente es la marca del Grow, y algunas fitoenzimas o bioestimulantes con algas y organismos vivos que van a ayudar al desarrollo de nuestras flores o nuestras raíces, dependiendo en qué etapa usemos cada producto. Recuerden que cuando la planta anda en flora deja de tirar raíces. Entonces, si vas a hacer un trasplante, por ahí no es tan buena idea, pero está bueno para por ahí decirle, bueno, antes de flora la trasplanto para que pegue el estironcito y la maceta ocupe más, o poder tirar una flora en el piso incluso. Así que nada, acá tenemos fertilizantes y bioestimulantes. Prácticamente esas son las dos cosas que podemos usar en la etapa de floración. Demandas nutricionales. Seguimos con la demanda de macroprimarios, nitrógeno, fósforo y potasio, que es lo que hablamos recién. Macronutrientes secundarios, que son calcio, magnesio y azufre. Y micronutrientes, boros, magnesio, zinc, hierro, cloro, cobre, molibdeno, silicio y un montón más. Estas carencias, si ustedes buscan en algún lugar en internet o incluso en el curso anterior, nosotros te vamos a mostrar la tablita de cómo se vería una planta con determinada carencia. Igualmente el reflejo de las carencias son las hojas. Entonces, a donde vos veas una hoja enrollada o de colores o lo que sea, puede marcar o una carencia o un exceso. El exceso más común, por ejemplo, en esta época del año, en el curso de floración, es prácticamente la gente que se pasa de fertilizantes. Por ahí no están tan al tanto de cómo usar los productos y demás, y le echan de más, y ahí, bueno, ahí aparecen la sobrefertilización. Así que ojo con eso. Elementos beneficiosos. Además de proveer nutrientes a nuestro cultivo, una dieta completa compuesta de distintos elementos nos va a proveer de distintos efectos. Como decimos acá, ¿ves? El calcio refuerza las paredes celulares, el magnesio impulsa la fotosíntesis, el azufre genera construcción de proteínas y los macronutrientes hierro y zinc participan en el proceso como de la clorofila, que prácticamente es el color, y la formación de las flores. Y acá vamos a la parte que por ahí se complica en algunos clientes que aparecen por el Grow y dicen, qué manera de haber tarrito, qué manera de haber cosas. Y bueno, esta es la gran pregunta. ¿Qué mierda tenemos para todo esto? ¿Para qué sirve todo esto tarrito? ¿Entendés? Cuando llegamos al Grow medio que decimos, bueno, qué confuso. Para estas cosas, te contamos lo que decíamos hoy al principio, tenemos fertilizantes vegetativos, floración, suplementos y bioestimulantes. Estas son la gran gama de cosas que vamos a tener. El fertilizante de floración y de vegetación prácticamente puede contener macronutrientes como lo que decíamos hoy, y los suplementos pueden contener azúcares como las melasas, las hormonas, los macro y micronutrientes, que también pueden venir de manera orgánica, como bolsas de humus, de compost o pis de duende en nuestro caso, o fertilizantes. Después hay muchos elementos que son categorizados como biológicos, pero eso no son para aportarles nutrientes a la planta, sino es para mejorar el metabolismo de la planta, para que pueda comer todo mejor y pueda absorber todo mejor. Importante, insistimos, que todo esto se debe llevar a cabo con un agua correcta, ya que el agua donde disolvemos es lo que va a tomar. Entonces, si vos le echás agua con cloro y le tirás organismos vivos, seguramente no sirva de nada. Así que esto es algo medio que
Lo tienen que tener siempre en claro. El agua, el agua, el agua, el agua, el agua. El agua. El agua esencial a la hora de preparar cualquier tipo de producto. Estamos con poco tiempo, estamos con poca gana. La gente ya sabrá que hace un tiempito nos allanaron, así que nada, es una paja. Pero estamos acá, haciendo nuestro trabajo, cumpliendo como con el pueblo. Como todo macho. Cuando llegamos a Grow, ¿qué mierda tenemos? ¿Para qué sirven todos estos tarritos? Y bueno, no me lo voy a poner a explicar acá. Pero mirá, prácticamente te mostramos al Bartolito con nuestros productos. Atrás tenemos un montón de fertilizantes, estimulantes y cualquier cosita. Vos podés acercarte al Grow, mandarnos un mensaje, me vas a encontrar a mí, vas a encontrar a alguno de los chicos o alguno de los compas que nos ayudan. O directamente en la web podés chusmear. Acá, mirá. Acá. Tuki, tuki. www.peguagrow.com. Ahí tenés nuestros productos, ahí tenés nuestros WhatsApp, ahí te vas a YouTube, a Instagram, ahí vas a un montón de lugares y nos encontrás y ahí nos preguntás. Continuando con el curso también, otra cosa que tenemos en el Grow son las bases de hidro, que más allá de no ser tan usadas, la hidroponía es una respuesta a una necesidad que seguramente en un futuro vamos a necesitar, pero es un poco cara, así que si vas a hacer hidroponía tenés que saber que para mantener a la planta viva necesitas de corriente y de soluciones y de una buena agua para preparar las sales. Por ejemplo, en hidroponía, acá la base A y la base B es lo que se va a usar en todo el periodo de vegetación y de floración. Y a eso le sumás el fertilizante de flora. Si en vegetación estás base A o base B, seguramente le agregás el fertilizante de vegetación, que es un tercero también, viene de causa y nutrientes. Y lo hemos usado, pueden ver, la verdad que en YouTube hemos tirado contenido y incluso con verduras. Principalmente contienen nitrógeno, fósforo y potasio, sin tener en cuenta el abono de flora, veje y hidroponía que vas a necesitar para mantener viva nuestra planta. De esta manera cubrimos sus necesidades básicas, con el base A y el base B. Fertilizantes. Los fértiles de floración están dirigidos a cubrir demanda de fósforo o potasio, que es lo cual usa nuestra planta para poder generar su producción de flores jugosas y resinas. Generalmente los abonos se aplican solo si lo necesitas. Nuestro cultivo una vez por semana y con el riego. O sea, una vez por semana tenés que abonar y lo tenés que agregar con el riego. Y en el caso de lo que necesites, ¿viste? Porque por ahí estás en exterior o tenés una maceta con muchos nutrientes y por el afán de querer generar un montón, le agregás fertilizantes de más y ya medio que la cagás, ¿viste? Entonces medio que hay que tomárselo con calma. ¿Ves? Este es un ejemplo que todas las marcas tienen sus combos de flora y engorde. En el caso nuestro tenemos acá Top Bloom, que es para que las flores crezcan, para que la flor se desarrolle, y el Top Candy, que básicamente es aquel que le da sabor, aminoácido, le da un poco más de cuerpo. Con esto va a ayudar a tu cultivo a que no se achique, ¿viste? Llega un momento que cuando estás por secar o algo, la planta se deshidrata y se achica, pero no digo con esta marca, sino con los fertilizantes en general, depende tus gustos, vas a poder conseguir ese volumen, ese tamaño, que cuando se seque quede pesado, que sea rendidor y que no pierda tamaño, que es lo que les pasa a muchos cultivadores. ¿Ves? Mira, y acá tenemos una tabla de ejemplo. En el caso de Top Crop, tenemos la tabla de cultivo, que acá te dice fases, semanas, horas de luz. Como nosotros sabemos, 18 horas de luz y 6 de oscuridad, la planta crece. Entonces usamos fertilizante vegetativo, que en este caso, esta marca, se me pasó la diapositiva, a ver. Esta marca, por ejemplo, usa el Top Vege, pero tenés en diferentes periodos. En el caso también de las automáticas, acá abajo tenés el Top Auto, el Top Candy. Como a grandes rasgos decirlo, para continuar con el curso, tenés en el periodo de crecimiento, le usamos los fértiles de crecimiento, por ahí algún enraizante y demás. Y en el periodo de floración, acá como lo aclara, usamos el fértil de floración combinado con el fértil de engorde, que es el Top Candy, y también el Big One, que es un bioestimulante muy parecido a lo que es nuestro pis de duende, pero de la marca Top Trop. O sea, toda la información la vas a tener en tablas. No compres nada al pedo, averigua, mirate este video y acordate que para una buena flora nitrógeno y potasio es esencial. Y acá tenemos los suplementos. Por otro lado encontramos más suplementos, que esto es como un fértil de flora, pero no un fértil. Estos son como engordes. Este tipo de productos
Incluso nosotros tenemos la melaza de Bartolito. Básicamente son para darle aroma, sabor, azúcares. Y ahí tenemos un ejemplo de diferentes marcas, entre ellos el Namaste, los BAM, los 3, el nuestro. Y te invitamos a pasar por el Grow para que puedas encontrar una gran variedad en productos. En este caso los suplementos tienen bajo o poco contenido de macronutrientes y se enfocan en los micronutrientes o materia orgánica, que es lo que necesita la planta para crear ese buen cogollón. Aporta micronutrientes necesarios para el correcto desarrollo de tu cultivo, y dentro de los suplementos encontramos las melasas y los carbohidratos y los micronutrientes, que básicamente son los que tenemos en la foto. En otro lugar también tenemos bioestimulantes, porque el bioestimulante, a pesar de ser un organismo vivo, ayuda a la planta a que coma mejor lo que le tiremos, pero algunos se aplican de manera foliar y otros se aplican en el riego. Por ejemplo, estos estimulantes de acá en la Amazonia es para raíz. Este fitonat es un alga repotente que esto para flora, foliar recién en el comienzo de preflora, va a hacer que tu flor explote. O tu zapallo, tu sandía, o lo que sea. Esto ayuda un montón y la gente se está perdiendo de usar organismos vivos por solamente querer echar fertilizante. Y la verdad, el suelo vivo es la que va, chicos. Y también tenemos acá atrás tapadito nuestro pis de duende, que es el pis del Bartolito, que con ese pis nosotros podemos hacer crecer tomate en el desierto. Para que aquel que está viendo, tomate en el desierto con el pis de duende. Que no es ni más ni menos que un producto orgánico a base de suero láctico y algunas bacterias beneficiosas. ¿Qué debemos tener en cuenta hasta ahora entonces? Que debemos tener claro qué estamos buscando. No dejarnos llevar por las etiquetas llamativas ni por los productos. Tenés que también leer bien el rótulo del producto, y la función de la etiqueta no es vender, sino es informar. Así que no te olvides de eso, que para comprar y gastar plata hay tiempo. El tema es que vos no pierdas el tema es que no pierdas ni dinero ni tiempo comprando cosas que no necesites. Para eso justamente este curso, para aclararte las dudas. Y elegir productos que se complemente para cada etapa. Ahí, en ese punto número 2, aclaramos que si vas a buscar un producto y estás en etapa de floración, preferiblemente aplicar algo para la flora y no algo que te han dicho o algo. Porque se complica, ¿viste? A veces las dudas de la gente te superan y se quedan con lo que le dice un amigo y demás, pero desde este lado nosotros estamos para acompañar, así que cualquier duda vos nos consultás. Mira, acá incluso no gasté plata al pedo, querés hacer de más, mejor hacelo bien. Ahí le aclaré en ese puntito que todo lo que te pasó a vos ya le ha pasado a alguien, así que asesorate incluso con ChatGPT, Tuki, ahí dice, mira, ChatGPT tiene la posta, así que priorizá los órdenes, priorizá lo que tenés que hacer, no cultives al pedo, no pierdas plata al pedo, presta atención y nada, continúa con la flora. Bueno, hasta ahora tenemos en claro qué son los macronutrientes, que son productos para cada etapa. Hay diferentes tipos de macronutrientes, dependiendo de la etapa que nosotros estemos, es lo que vamos a necesitar. Y acá hablamos de la flora netamente. Entendemos que hay floración por cambio de luz. En nuestro caso, que estamos en esta etapa del mundo, en esta parte del hemisferio, la floración va a arrancar cuando tengamos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, que ahora justamente estamos llegando al otoño y el día se acorta y las flores empiezan a aparecer. Justamente nosotros vemos esto en un cambio de estación. Y en el indoor también vemos lo mismo. La diferencia es que en el indoor nosotros elegimos cuándo poner las 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Así que recuerden que si querés vegetar tu planta, para que vamos a cambiar acá, que si querés vegetar tu planta tenés que tener 18 horas de luz, acá Tuki, 18 horas de luz y 6 de oscuridad para vegetación, y para floración 12 y 12. Con estas 12 y 12 la planta va a empezar a cambiar su cuerpo, es como que ya va a dejar de largar raíces, se va a pegar un estironcito y se va a preparar para producir flores, ya sean de macho o de hembra, dependiendo de la genética, que obvio nosotros buscamos hembras, pero en esta etapa la planta sufre un cambio a nivel corporal que tenemos que estar preparados para esas demandas, porque si no podemos hacer un estrés o generar un estrés en nuestro cultivo, haciendo que nuestra planta se haga hermafrodita, se autopolinice, se semille y no nos sirva de nada.
Así que, ojo al piojo con final de febrero, marzo y abril, ya que esta etapa es donde la planta empieza a cambiar y todo eso lo vamos a tener medio a la vista. Y más o menos una floración te puede llegar a durar 2 o 3 meses dependiendo de las horas de luz, las condiciones climáticas, el frío, la contaminación lumínica y un montón de factores que hay que tener en cuenta siempre, siempre a la hora de cultivar, porque mucha gente se larga y la verdad no es algo simple, que incluso muchos terminan frustrándose y no lo vuelven a intentar nunca más. Mira, y acá arrancamos con la flora directamente. Exterior, el sueño de verano. Le pusimos exterior el sueño de verano porque nadie quiere hacer nada. Todos quieren tener un montón de cosas, de flores y demás, pero nadie quiere ponerse la 10, sacar yuyos, usar tutores, informarse. No. Todos dicen, no, natural, 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 natural. Acá hay donde tenemos que tener en cuenta que hay diferentes etapas. Las primeras semanas, semanas de crecimiento de la flor y la etapa de engorde y maduración. Básicamente, eso es lo que vamos a ver. Son 4 etapas de floración. Pero acá te dijimos como a grandes rasgos qué es lo que vamos a ver. En la primera vez tenemos la etapa donde la planta pega un estirón, empieza a sexar. Si hay algún problema con tu cultivo y demás, obvio que tu planta no va a florar nena, va a florar macho, o puede que flore de las dos maneras, así que ojo al piojo. Acá en el dibujito número 2 ya tenemos a la flor formada. Ya todo el desarrollo de la flor está en marcha. Ya el estirón lo pegó. Ahora viene la flor misma. En esta etapa es donde nosotros tenemos que aplicar el fértil de floración. Y en la tercera foto, acá, en la tercera foto, en esta foto, ya tenemos la flor desarrollada. Y esto hay que tenerlo medio por ahí porque más adelante te vamos a contar cuando tenés que cosechar. Cuando hablamos de la flor desarrollada es que no va a crecer más de eso. Pero acá es el momento donde nosotros tenemos que tirarle un fertilizante o un engorde o una melaza o lo que sea para que eso no se deshidrate y se achique. Porque después cuando nosotros curemos, sequemos y guardemos, la planta va a ir deshidratándose y de a poco va a perder su volumen. Así que ojo al piojo con esto que también es algo necesario. Pero ya identificamos. Cuando arranca la floración, en la imagen 1, cuando la planta empieza a sexar, ese es nuestro futuro cogollo. A la planta le pasa algo. Después, volvemos a la imagen chiquita. Después, en el segundo dibujito, la flor ya está formada, pero no terminó de crecer. Falta desarrollarse. Y en la tercera imagen, la que está atrás mío, la planta ya está desarrollada netamente. Acá el cambio que le pasó la vida por encima. Así que, cuidado, cuidado chicos. Básicamente, estas son lo que vos vas a ver en tus flores, en tu cultivo, y esto se va a ir desarrollando así progresivamente. De a poquito no te vas a dar cuenta, pero todos los días vas a poder verlo. Mira, acá te hablamos de la floración en interior. Y estos son unos consejos en el caso de que vos decidas florar adentro con 12 y 12 en tu indoor. Esto tomalo o dejalo. Pero básicamente todos los espacios tienen que estar ocupados. Tenés que tener en cuenta la altura. Porque cuando vos tenés una planta grande en un indoor y la pasás a flora, la plantita pega un estirón. Y si te choca el foco y demás, medio que cagaste. Así que floración en interior, tengan cuidado de estas cosas. Salud de nuestras plantas. Acá la salud es importante, ya que nosotros no contamos con parámetros de temperatura y humedad. En un indoor la planta puede enfermarse, incluso perdés todo lo que hiciste en vegetación. Y si exponemos a nuestro cultivo a cualquier tipo de estrés, ya sea trasplantes, podas, colocación de scrog, también influirá y también va a perjudicar a nuestras plantas. Así que guarda con eso. Y para los cambios de luces también. En interior, si la planta está durmiendo, está durmiendo. Y si las horas de luz es de día, que sea de día. Y si es oscuridad, que sea oscuridad. Eso clarísimo porque nada, eso si llegaste hasta acá ya sabes que para florar necesitas 12-12 y que todo lo que pasa alrededor de la planta la va a influir. Básicamente en un indoor vos sos como Dios. Lo único que tenés que tener es controlado un montón de factores, que es temperatura, luz y humedad. Con esos 3, tuki, va a salir todo bien. Mira, y floración en exterior, y la floración en exterior tiene un montón de cosas, que básicamente te pusimos unas imágenes como para que veas,
pero desde que inicia la flor hasta que crece y se desarrolla, pasa un montón de tiempo. Y si no te pones pillo con ponerle tutores, redes o cosas así, lo vas a resentir, porque donde lleguen las tormentas como las de ahora, tormentas de abril y vientos, medio que podés perder todo. Así que ojo al piojo. Floración en exterior, mira qué lindo. Qué lindo que salía ahí en la foto. Con el reprocan todo. Hay que entender que la planta cambia por completo. Entender, le puse con R, que hay un montón de factores que ayudan a que nuestra planta pueda florar bien. Y entre esos, uno es el tiempo que nosotros podemos planear que dure la flora, o el tiempo que dure la vegetación. Ya que vos tenés en interior o en exterior un tiempo de vegetación. En el caso de Lindor, nosotros elegimos cuánto tiempo vegetar, pero en exterior, si cultivas, no sé, en diciembre, vas a tener un mes o no, 2 meses de vegetación hasta que la planta entre con los cambios. Así que guarda con eso. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, que lo solemos remarcar, es la contaminación lumínica, chicos. La contaminación lumínica es prácticamente una luz fuera de hora que le da a la planta, que no debería recibirla, y la planta va a decir, oh Dios mío, ¿qué es esto? Noche, día, ay no, estoy en peligro, me voy a morir, mejor me voy a convertir en hermafrodita y me voy a polinizar y semillar y continuar con la especie. Y sí, pasa eso, así que cuidado, si decís, mis flores andan lerda, mi planta no está, y puede que tenga una luz de patio, puede que le esté dando algo fuera de lo normal, así que no siempre la semilla o la genética son factores que pueden cambiar, ¿no? En el caso de algunos cultivadores puede ser las malas decisiones o la falta de información incluso. Otra cosa que tienen que tener en cuenta acá, aclaramos, el clima. El clima es importante porque si no es un buen clima o es un buen lugar donde vos elegiste poner tu planta, no te va a ir bien. Hay una terrible desinformación con lo que es el cultivo de al lado de los tapiales. La gente cultiva al lado de los tapiales, es tremendo cómo se calienta el tapial, cómo se hace mierda el cultivo con tanto calor y cómo se hierven y cómo se enferman. Incluso muchas enfermedades que aparecen en floración son por el calor que les irradia el cemento puro en las plantas. Así que cuidado con el clima. Cuando hablo de clima no te hablo de solo lluvia, sino donde vos pones tu planta. Es como el clima es el contexto y las condiciones climáticas son las cosas que están rodeándola constantemente que por ahí uno no controla. Y otro factor ahí, acá en grande, que pusimos, los chorros. Los chorros. En mi caso, hay muchos chorros. En mi caso, me corren los legales, los ilegales, todos los chorros. Así que cuídense de los chorros, chicos. Estén atentos con su Reprocan, estén atentos con sus licencias. Hace poco Reprocan metió como una IA y al parecer están dando las licencias mucho más rápidos, así que bien ahí por Reprocan. Y otra cosita, factor fundamental continuando con el cursito, son las plagas de la zona. Hubo un momento que en Pehuajó estaba lleno de trips, hubo un momento que hay arañas, hubo un momento que están todas. Eso también depende mucho del clima, ya que, no sé, en la ciudad misma hay campañas de fumigación con mosquitos y demás, pero no para estos tipos de bichos. Y estos tipos de bichos aparecen con calor y humedad, así que las plagas también pueden azotar nuestro cultivo en floración y pueden prácticamente darnos de baja todo, así que cuidado con los bichos, sean tantos hongos o insectos. Y la idiotez humana. La idiotez humana es otro factor que tienen que tener en cuenta porque sin darte cuenta y con poca información puedes mandarte un montón de cagadas que nosotros no vamos a solucionar. Así que sean cuidadosos con todo lo que hagan y más en floración. Floración en exterior. Floración en exterior. Entender en qué condiciones nuestro cultivo comienza a florar tanto en estación o contraestación. Acá hablamos de nuestro cultivo ya sea en verano o en invierno. En temporada baja, los factores fundamentales es la planificación del tiempo vegetativo, asistido o no, ya que, por ejemplo, si queremos completar un ciclo de 18 horas de luz y 6 de oscuridad en invierno, no vamos a poder. Entonces, ¿cómo lo asistimos? Agregando de manera manual o con un timer y complementando las horas de luz que vamos a necesitar.
necesitar. Otro puntito dice cantidad de plantas que necesitamos por metro cuadrado. Y eso, cantidad de plantas, depende de en qué época cultives, de cuánto necesites o con qué espacio estás dispuesto a usar para tu cultivo. Y también del tiempo que tenés de vegetación. Así que estas son cositas que tener en cuenta que si no decidís bien, medio que te puede afectar. Y en estas temporadas bajas, como no sé, decidir cultivar en invierno, la temperatura es un factor, ya que en verano nuestras plantas crecen un montón, porque la temperatura ayuda. En el invierno se complica un poco. Así que en las temporadas bajas, a contraestación, es necesario controlar que las heladas son mortales en nuestro cultivo, así que si pensás cultivar en invierno afuera con losistida, pensá que el frío es algo que te puede o matar la planta o te la puede dejar lerda. Mirá, floración en exterior, hermosas macetitas, hermosas, me encanta que los clientes nos envíen fotos, todo. Y acá arrancamos prácticamente el largo del camino al cogollo. Que esto es una imagen, no sé dónde la saqué, creo que la saqué de una página. Pero básicamente el llegar a cosechar es un camino, porque en estas etapas de floración nosotros vamos a observar diferentes momentos, diferentes necesidades, diferentes estadías de nuestro cultivo y vas a ver todos los cambios, porque incluso vas a notar que si por ahí, a medida que la planta va haciendo crecer su flor, van cayendo hojas, también eso dice algo. No a todos les pasa, pero eso dice algo. Vamos a llevarnos un matecito y vamos a continuar con el curso. A ver si puedo subir un poquito de volumen acá. Y bueno, díganos, cuéntenos. Y volvíamos, che, volvíamos después de leer las preguntas. Acá dice un amigo, me salió hermafrodita y mi planta hace 3 días en exterior. ¿Llegaré a poner otra? Y sí, llegás a poner otra porque el verano no terminó. Y si bien los días están acortándose, lo que podés hacer es poner automáticas. Y desde las 6 de la tarde en adelante le das luz hasta las 12 de la noche. Así que podés meter una planta en un constante de vegetación hasta un mes y medio aproximadamente. Y después dejar que el clima haga el resto y que la planta flore sola afuera.
Al igual que con esquejes o plantas fotoperiódicas. Si en algún punto vos tenés un montón de semillitas, decís, che, quiero poner a germinar todas estas semillitas, las podés meter todas en el piso, que las vas a poder hacer crecer y que cuando arranque flora también van a florar solas. Justamente lo que hablamos hoy de los fotoperiodos. Con 18.6 haces algo y con 2 y 12 haces otra cosa. Con 18.6 vegetamos y con 2 y 12 floramos. Espero haber sido de ayuda para este amigo que preguntó en el chat, así que nada. Gracias por estar mirando el vivo. Che, quedo raro con los lentes en un video de YouTube, pero bueno, ya fue. Tengo la cara demacrada. Vamos a continuar con el curso de cultivo. Vamos para esta pantalla. Y les decíamos que veníamos de el largo camino al cogollo, señor. Si bien hablamos de semanas, lo ideal es referirnos a etapas. Así que vamos a encontrar diferentes etapas de floración dentro de lo que es la floración. O sea, una vez que arranca 12 y 12, nosotros vamos a ver estos cambios, estos cambios, estos cambios y estos cambios. Por eso hablamos de 4 etapas en la flora. La preflorescencia, inicio de floración, floración plena y maduración. Hoy nosotros explicábamos que había 3 puntitos y nos faltaba la floración plena y la maduración. Así que piensen que en la preflora, en la floración plena y en el engorde, nosotros vamos a hacer un montón de cosas. Así que atento. Te describimos la primera etapa, mirá. La primera etapa es el estironcito. Cuando nosotros ni bien lleguemos a esta imagen, acá a lo que es acá, ven que hay pelitos. Esos pelitos ahí van a indicar el sexo. En esta primera etapa la planta va a mostrar su sexo y va a empezar a abotonarse. Van a notar que en sus cogollitos las flores van a dejar de crecer y van a empezar a acumularse hojitas que van a ser nudos y que pronto a pronto se va a convertir en esto. A esta etapa nosotros les llamamos stretch. Una planta sana puede hasta duplicar su tamaño en floración cuando recién arranca la flor. Así que eso es una cosa que tienen que tener en cuenta en el indoor principalmente, o en exterior en el caso de que tengan tapiales. Que cuando arranca la flora, la planta pega un estironcito. No es que arranca la flor y se traba ahí, no. Cuando el cuerpo de la planta dice, oh, voy a florar, oh, ¡plá! Pega un estironcito y ahí se queda. No es que la planta se va a quedar en el tamaño original. Así que fíjense, sean cuidadosos, planifiquen los tiempos en el caso de que quieran tener un cultivo en maceta y después pasarlo al piso, porque a veces se nos va de las manos el cultivo y chao, no hay con qué darle. Se te ve por todos lados, se te caga a palo la lluvia, la tormenta y demás. En esta primera etapa, la aplicación de estimulantes una vez por semana es esencial. Aplicación de estimulantes una semana previa al switch o cada 10 días 2 aplicaciones foliares y el resto en el riego. ¿Qué quiere decir con esto? En este punto nosotros decimos que podés aplicarles bioestimulantes para preparar a tu planta a que flore. Pero con esos bioestimulantes lo que vos vas a hacer es hacer que las flores sean más grandes. Por eso hay muchos productos que dicen, bueno, son bioestimulantes de floración. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que las flores sean más grandes. Va a preparar el cuerpo de la planta para que sea lo mejor posible. Entonces acá, en esta etapa, se le pueden hacer como, vamos a decir una barbaridad, pero un baño de hormona para que la flor no sea así, sino sea así, ¿entendés? Medio que el bioestimulante prepara a nuestro cultivo para que dé flores grandes. No es fertilizante, que ya hablamos de la distinción hace un ratito atrás. Después, transicionar la alimentación de forma progresiva y viendo cómo lo recibe la planta. Menos es más. Como decíamos anteriormente, en el punto 3 acá, insistimos que hay que aplicarle fertilizantes solamente si es necesario, porque si no es traer problemas. Justamente el observar a tu planta y decís, bueno, tiene las hojas amarillas, está decaída, es demasiado grande para la maceta que está. Hay muchas formas de observarla, pero casi siempre menos, más, hay que ver. Nada está dado por sentado, ya que todos los casos no son iguales, así que la observación subjetiva tuya que vos das sobre su cultivo va a ser reflejada según la información que tengas.
Así que sean cuidadosos, infórmense, vayan al Grow o si no, pregunten a ChatGPT. Y otra cosita que en esta primera etapa tenemos que tener en cuenta es con la contaminación lumínica. Básicamente, la contaminación lumínica es eso, es un fenómeno que se da cuando le da luz después de hora. Si tu planta está para que tenga oscuridad de las 10 de la noche a las 7 de la mañana y vos justo vas y prendés la luz del patio y la dejas prendida, ahí la flor no va a entender qué pasa y ahí puede que se enferme. Así que guarda, un rayito es suficiente para inhibir la floración. Así que mucho cuidado. Y en este punto 5 realizaremos la primera etapa de defoliación estratégica y poda de bajos. En esta primera etapa, cuando la planta empieza a abotonarse y ver estos pelitos, nosotros taca, 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 podamos la parte que no recibe luz, la parte que por ahí gasta energía al pedo, y dejamos las puntas que son las que queremos que flore. Como para decir, bueno, yo solamente quiero esto. ¿Ves? Mira, acá tenemos ejemplo. Tanto de floración en macetas como en el piso. Acá abajo el muchacho se ve que no le ha dejado palitos, no le ha dejado ramitas, nada. Y es buenísimo porque le hizo como una ollita, ¿ves? Esta ollita sirve justamente para cuando regues, el agua se quede acá y baje y no se vaya para cualquier lugar. Esto es re común, esto es re simple, chicos, que si no lo dijimos, la verdad, esencial. Se me fue la guía positiva. Y acá en maceta, mira, macetas color blanco y arriba de madera. Esto también, porque si estás florando y se calienta, ahí entran en un estrés las plantas en maceta que no las bajas más las temperaturas. Y el color blanco lo bueno es que no calienta tanto como el color negro. Pero nosotros estamos queriendo que vos observes que en esta etapa de floración, lo primero que hacemos es sacarle las ramitas de abajo. ¿Para qué? Para que corra el aire, para que no se gaste energía al pedo y para que la energía vaya solamente a las flores. Acá te decimos, mira, defoliar los bajos, que básicamente es eso. Esta es una planta, esto es una foto de internet, obvio que nuestras plantas son más lindas. Pero acá te mostramos, ves, bien cómo el chaboncito le sacó hojitas que no las necesitamos. Y muchas de estas hojitas sirven para hacer esquejes, para continuar con la especie, para clonar, eh, no sé, flores manijas también. Puede ser muchas cosas. Acá en esta defolición de bajos nosotros te pusimos dos puntitos que lo vamos a aclarar y te lo vamos a leer primero. Dice, defoliación. Vamos a remover las hojas que inhiben la llegada de luz a la parte inferior de la planta y en el indoor es re necesario para poder aprovechar la demanda de nutrientes en exterior para no juntar plagas o enfermedades. Y en el punto 2 le pusimos poda de bajos inicial. Vamos a identificar aquella ramificación que no recibe ni recibirá mucha luz y las cortaremos. Lo ideal es aprovechar para realizar esquejes. En la etapa 2 ya se deja de abotonar la planta y se empieza a ver los pompones blancos con forma de sueños. Ideal para usar bioestimulantes. Como los usábamos anteriormente para que la planta flore, también lo podemos usar para seguir apoyando. Acá podemos siguiendo usar el mismo bioestimulante porque la flor no se desarrolló, pero tenemos nuestro cogollón ya medio encaminado, que previamente lo habíamos visto. Y en esta etapa 2 de floración, los esquejes es la última instancia para hacer los esquejes, así que si querés sacar una ramita ya con la planta hecha un pompón, te va a andar o no, depende también de la mano. En el segundo punto dice redirección de nutrientes. Es normal ver alguna carencia. Ya acá, cuando la planta empieza a comer netamente lo que necesita, va a buscar algunos nutrientes que antes no lo necesitaba y ahora sí, y al no haberlo va a mostrar sus carencias con determinados síntomas que podría ser color, manchas o cosas en las hojas. Y acá, en la segunda etapa de floración, cuando ya vemos los pompones, tenemos que evitar los excesos. Los errores en la floración se pagan caros y cuestan recuperarse, ya que si vos le echás un fertilizante de más o algo para que la planta se lave las raíces o siga con su curso normal, le va a costar un montón y los tiempos son tiranos, así que no le echemos de más producto porque después, para mí, personalmente, cuando la planta se enferma y empieza con excesos y esas cosas, preferiría cortarla y empezar de cero. Así que imagínense, es un dolor de huevo. Y en el cuarto punto
mucho cuidado con el agua, el riego y los abonos. Insistimos en lo mismo, acá la cagás y se termina todo. El agua es esencial, chicos, ya que un agua demasiado pesada tapa las raíces. Y una vez que te tapas las raíces en flora es difícil. Y vos pensarás, no, pero yo le echo agua de pozo. No, porque yo soy cultivador de hace 20 años. Y porque 20 años estuviste tirando una semilla en el patio y salió. No, acá no tiene nada que ver. No, que el agua de pozo es buena. Sí, será buena para vos, para tomar, para tu familia. Pero hay plantas que no la toleran o que tienen demasiadas cosas. Y si tenés una raíz así y tenés una entrada de comida así, es básicamente un tapón. Y los tapones se ven en las manchas, en las hojas, así que cuidado con el agua de pozo, cuidado con el agua de la canilla, que más allá del cloro o de los nutrientes que tengan, demasiados nutrientes elevan la electroconductividad del agua, haciendo básicamente insostenible la alimentación de nuestra planta. Así que ideal, agua de lluvia, agua del aire o agua del bidoncito. Acá en Pebojó tenemos el agua recontaminada, así que imagínate, compramos agüita cada rato para poder tomar. Esa agüita que compras, bueno, esa agüita sirve. Etapa de prefloración, flora. En esta etapa de flora, mira, ¿ves? Podemos usar un pis Bartolito acá, pis Bartolito. Y se ven más o menos así, ¿ves? Las prefloras de las plantas, si bien no son unas flores ya hechas, ya la planta va tomando ese tamaño, no crece más porque ya tenemos la puntita que es toda una cabecita llena de pomponcitos y acá, hasta acá la planta va a crecer, no va a haber más tamaño que esto, así que si en la segunda etapa de preflora la encontraste hasta acá, hasta ahí va a quedar. Acá se abotona ya del todo, como decimos, y se ven los pelitos blancos, que más adelante te vamos a explicar qué son los pelitos blancos, qué pasa, pero para que vos entiendas cómo son las etapas de floración, tuki, esta es la etapa. Acá hay que tener cuidado con no tener mucha humedad, con no mojarla, con que no le dé mucho calor, que no le dé mucha humedad, porque todo eso puede formar hongos acá entre estos pelitos blancos. Y entre estos pelitos blancos empieza el proceso de brotritis, que básicamente es la descomposición de la materia vegetal, y empieza a morirse el cogollo, la planta, se te pudre, se te enferma, y la verdad son todos problemas, así que mejor no. Acá, en esta etapa, como decíamos hoy, es el momento para echarle abono o fertilizante, ya que mira, en esta etapa de floración la planta va a necesitar macronutrientes para fabricar estos tricomas, estos pistilos, todas estas partes que ves acá, todo esto sale del suelo y si no lo tenés lo podés conseguir en el grow, que básicamente el fertilizante va a aportar los macronutrientes que el suelo debería tener para un desarrollo óptimo de la flora. Así que ya en plena preflora ya podés ir tirándole fertilizantes y papeándola porque después le va a costar remontar. Estos fertilizantes básicamente son para que nosotros tengamos ese tipo de flor. Vamos a este lado de la pantalla. Este fertilizante prácticamente ayuda a que las plantas queden así. Por eso este tipo de alimento es esencial para nuestro cultivo, ya que si lo tenés a tu planta en macetita, no va a quedar así, es obvio. Por eso muchas personas optan por usar esto, ya sea esto orgánico o esto un poco artificial, pero es una fórmula que ya está homologada en Argentina, son una marca y estas personas que han inventado estos fertilizantes ya han hecho las pruebas que vos necesitas y ya lo han hecho. Yo lo que acá aconsejo de manera de cultivador es que cuando usemos fertilizantes usemos la marca completa, porque decís, bueno, le echo Top Crop, después le echo la melaza Bartolito y después le echo el Advance, ya hay una mezcla de nutrientes. Suele pasar que cuando una marca te asesora, te dice, bueno, esto es lo mejor para flora y esto es lo que yo hago como marca. No sé si me explico, pero es como usar un fertilizante de vegetación de una marca y uno de flora puede ser contraproducente porque no siempre van a estar preparados uno para después venir el otro. Entonces los fertis medio que opto por usar los mismos. Nunca salirme de eso porque si no después problema, a menos que sea a menos que seas un biólogo, un licenciado en algo y que ya entiendas y nada, pero si son tus primeras experiencias y querés cultivar y decir, bueno, quiero terminar el cultivo, cosecharlo y todo, mejor apégate los pasos.
Apegate a los pasos que son re necesarios. Y bueno, espero que no tengan dudas, espero que este cursito les esté ayudando, espero que ya entendamos que tenemos diferentes etapas. Tenemos etapa 1. En la etapa 1 es donde la planta empieza a sexar, que acá como vemos acá vemos el primer pelito, podamos de bajos. Etapa 2, que es la preflora, ya vamos a notar cambios en el cuerpo de la planta. Acá la planta va a dejar de crecer, acá va a necesitar otras demandas nutricionales que no las estábamos viendo en vegetación, pero las vamos a aplicar acá en floración. Y te contamos también que el cuerpo se ve así una vez que los tricomas empiezan a formarse en la puntita. Ya la planta no pega un estirón, pero el estirón lo da en la primera etapa que le pusimos stretch. En verdad se llama stretch. Espero que esté todo claro y vamos a continuar con el PDF de esta manera. A ver. Bueno, acá aclaramos. A la hora de armar este PDF le pusimos: es normal que algunas hojas se consuman de esta forma. Ya esto te marcan demandas nutricionales. Sin embargo, si lo vemos en varias, estamos ante una carencia, lo cual es normal, ya que no todos los suelos están preparados, y ante esas carencias nosotros tenemos que responder con lo que necesita, ya sean fertilizantes, estimulantes, trasplantes, o lo que necesite, o lo que le esté pasando. El primer síntoma de la mayoría de los excesos son las puntas quemadas, así que presten atención, sean objetivos y acérquense. Pero no siempre este tipo de fenómeno se va a dar por carencias o excesos. A veces a la planta le echas de agua de más y le empieza a agarrar una clorosis, se empieza a quedar toda amarilla y es porque la regaste de más. Fin. Etapa 3, chicos, etapa 3, la etapa del engorde. Esta es la etapa donde ya todo lo que podías haber hecho con fertilizantes, ya lo hiciste. Medio como que acá lo que tiene que haber son cuidados. A ver, hay otra forma de abonarlas a la planta, no solamente con fertilizantes, sino que acá vienen los fértiles de engorde. Justamente esto hace que nuestro cultivo empiece a conservar tamaño, aroma, olor, se compacte más, y al compactarse más es más sensible a conservar humedad y generarse estos tipos de hongos que vemos acá, ¿ves? Tuki, que acá esta brotritis empieza a podrir el cogollo y básicamente todo lo que hiciste es al pedo. En esta etapa le metimos 2 puntitos, que básicamente es fundamental. El punto 1 dice controlar la humedad para que no se pudra nada. Es buen momento para separar las ramas y las hojas que se tocan entre sí, para que no se condense la humedad y genere un tipo de hongos, ¿no? Y en el puntito 2 pusimos uso de tutores. Los cogollos empezarán a adquirir peso, debemos sostenerlos para evitar que se quiebren y obtener un buen engorde. Así que ya en esta etapa ya es necesaria poder usar tutores. El tutor es esencial para poder sostener el cultivo o la red. No solamente hay tutores de cañas o de palos, el tutor es algo que sostiene. Puede ser un palo, puede ser un palo escoba, mientras vos no lo claves en las raíces y no sea algo que lastime a tu planta, un tutor puede ser cualquier cosa. No es que los tutores son tal cosa. Un tutor puede ser un palo. Corta. ¿Ves? Mira, acá pusimos ejemplo de plantas que hemos ido a visitar. Otros años, ¿no? Porque este Bartolito lo teníamos todavía vivo. Y los tutores son estos. Son como una especie de contenedores para que cuando el cultivo de nuestro cannabis llegue a su punto máximo, que tengamos unos cogollones enormes, unos cogollones tipo... He visto cogollos así, bueno, estos cogollos que están acá al lado del fertilizante lo pusimos solamente para promocionar el Ferti, ya que nosotros en nuestro cultivo usamos nuestra marca. Pero hay cogollones que sí o sí los tenés que atar, porque no dan más de grandes, se te llenan de humedad y se te plac. Así que tutores en esta etapa esencial, porque si no encañás, si no tenés, después viene un viento, te pega una revolcada a la planta, no te queda nada. En esta etapa tenemos los cogollos desarrollados totalmente, pero no
parece que están por cosechar, pero no. En este momento es momento de darle tiempo. Sí, 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 es momento de darle tiempo. Para que cambiemos de cámara acá. En este momento es momento de darle tiempo. Amor y cuidado. Corta. Porque se te junta un poquito de humedad de más, se te cae al suelo, se te revuelca el viento, ¿verdad? Se pudre y chao, no sirve nada. Principalmente ya que acá es donde podemos abonarla con cosas dulces y abonos para darle sabor, aroma y mayor peso. Este momento es el momento del engorde, así que es el momento de la buena melaza. Muchos clientes vienen y me dicen, no tenés un gordo y pego a grow, sí, anda a buscar a grow, que hay un montón. Y como decíamos hoy, ¿ves? Tuki tuki, melaza, tricomas, hay de todo. Y como siempre nosotros tenemos la melaza del Bartolito, que es la que usamos en nuestro cultivo, así que si querés usar lo que usamos nosotros, comprarlo nosotros. Etapa 3, engorde. Etapa 3, engordes. Mira, acá ya tenemos todo el cogollón armado. Acá vamos a ver nuestros tricomas ya lechosos. Y acá es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos, como dijimos hoy. En esta etapa no podés olvidarte los tutores o redes de scrog. Acá es donde más cuidado debemos tener. Que el exceso de humedad o la lluvia te pueden traer problemas, como los hongos. A ver, parecemos insistidor, pero para prevenir esto hay un montón de productos de diferentes marcas, son todos fungicidas. Generalmente el que recomendamos es la Trichoderma azarium, que es un hongo que se come a otro hongo, así que en el caso de que vos tenga indicio de brotritis, oído o algo, Trichoderma. Etapa 3, engorde. El ir adaptando tu cultivo o manejando va a hacer que tengas mejores resultados, ya que nada se libra al azar, sino que uno controla su destino, ya sea una red, caña, soga o lo que necesitemos para controlar nuestro cultivo. Tu planta está bien nutrida, va a generar peso y puede que se revuelque toda. Así que, como dijimos anteriormente, atadita. ¿Ves? Mira, y acá le pusimos fotitos de sogas e hilos. Porque si vos llegás a atar tu planta con un alambre o algo que sea rígido, la planta cuando crece se lo come y después ahí se quiebra. Así que es mejor atar, pero no atar bien, no atar tipo a amarre, atar como para que sostenga nada más. Me voy a poner por acá, toque donde no moleste. Si llueve, sacudan sus plantas. Esto es importantísimo, porque ponele, hoy llovió acá. Y si vos no salís afuera y sacudís a tu planta tipo Homero ahorcando a Bart, le queda la humedad. Y si sale el sol, esa humedad que queda ahí en las hojas, se te pudre todo. Así que cuidado, cuidado, que en esta etapa de engorde es donde más conserva la humedad y más retiene humedad los cogollos. Así que cuidado con la lluvia, amarren sus plantas y sean cuidadosos con los hongos. Qué loco, ¿no? Un curso para solamente decir que sigan los pasos y no se mandan nada. Y acá, mirá, esta etapa 4, maduración. Uf, necesito un mate porque maduración implica un montón de cosas. Vamos a poner un poquito de música. Y acá, etapa 4, maduración. Los cogollos van a estar terminando de engordar. Comenzará a llegar su apariencia final. El indoor, en el caso de que estés en indoor, se llenará de colores y olores. Y entramos en la recta final acá, chicos. Entramos en la recta final del cultivo a darle amor y cuidado a nuestros cogollos. Así que guarda que acá pusimos 3 puntitos que vos tenés que tener sí o sí en cuenta en esta etapa final. Que el punto 1 dice, comenzaremos a ver cambio de color de los pistilos. O sea, ¿querés saber qué son los pistilos? Búscalo. Ahí dice, mirá, ahí. Debemos contar con una lupa para analizar los tricomas, ya que estos definen el pegue de las flores. Y en el punto 3 dice, mucha atención a las temperaturas, humedad. Es el momento en el que la planta es más propensa a contraer hongos
relacionados con la humedad y empiece eso que te decíamos hoy, a podrirse. Así que guarda, cuenten con una lupita acá, sean cuidadosos con la humedad y acá vamos a observar los verdaderos cambios de la planta. Acá en la etapa 4 de maduración es una de las cuestiones más visibles, que son los colores de los pistilos, que básicamente los pistilos son esto, mirá. Ese pelito blanco es el órgano reproductor femenino, que básicamente eso es lo que nosotros consumimos, porque ahí es donde está todo, más allá de los tricomas que está acá, pero acá. En estos pistilos, si vos lo polinizaras, al pistilo ese se inflaría y se haría una semilla, lo cual nosotros no queremos. Por lo tanto, buscamos que el proceso de floración, la planta desarrolle todo, madure, y los pistilos, el color de los pistilos, es un indicador de maduración. Así que acá está, te la tiramos. En los pistilos, que es el órgano femenino del cannabis, es donde vos te vas a dar cuenta cuándo cosechar o cuándo no. Más allá de otras cosas. Si este pistilo toca una partícula de polen, este pistilo se convierte en semilla. Pero en nuestro caso va a ser indicador de maduración en nuestra planta. Lo repetimos, el pistilo va a ser indicador de maduración de nuestra planta. ¿Qué quiere decir? Que cuando la planta ya no se desarrolle más o la flor termine todo su curso, el pistilo va a empezar a oxidarse y va a empezar a generar otro tipo de cambio en la flor, que básicamente va a ser el pegue o el momento en el que vos quieras cosechar. Y la finalización de la flora es la última semana de floración. La planta deberá dejar de regarse con fertilizantes y solo agua, solo agüita pura. Y acá se van a eliminar los sabores de los fértiles y los demás. ¿Ves que está el cogollo como si fuese un caramelo? Acá es donde desciende la temperatura, se acentúan los colores. Y se utilizan técnicas como hielo en el agua, porque justamente nosotros en el indoor, por ejemplo, cuando imitamos al clima, lo que hacemos es exponer a la planta a condiciones climáticas que van a generar cosas en la planta. Entonces, a darle agua con hielo, la planta va a pensar que el cambio de estación se aceleró mucho más y va a resinar más. ¿Por qué? Porque los pistilos necesitan desesperadamente ser polinizados. Y al no ser polinizados, y se viene el invierno con el agua fría que le estás dando y demás, la planta va a resinar más, porque la resina justamente es lo que captura el polen. Entonces, cuando la planta resina más, cuando se hace más gordo el cogollo, cuando ya está a punto, ahí es donde, ¡pac!, vos la cosechás. Y el laveo de raíces acá lo pusimos como un puntito medio como a recomendar, ¿viste? Que básicamente utilizar un flusher de la misma marca de tus fertilizantes o bases 10 o 15 días antes para poder lavar las raíces, y los últimos 4 días no les des aguas. Y la realidad es que utilizar criterio y experiencia es básicamente el momento en que vos tenés que cosechar. Hablamos de lavado de raíces porque es importante para algunos cultivadores, más los de indoor, ya que el suelo es una macetita. Acá 10-15 días antes ya solamente dale agua, y los antes de cosecharla no la regues. Pero acá en la recta final es lo más complicado, porque medio que no hay un punto exacto donde nosotros podamos cosechar nuestra planta, sino hay pegues diferentes en momentos de maduración diferentes. Acá te estamos aclarando parte de lo que es la dinámica del cuerpo de la flor, y encontramos estos, ¿ves? Las partes de los tricomas, parte de los pistilos, y acá que vemos estos tricomas, que básicamente son estas burbujitas blancas que están pegadas, que son microscópicas. Ese tricoma es lo que contiene la sustancia que nosotros necesitamos. Y de ese tricoma, y en ese momento de maduración del tricoma, nosotros vamos a tener diferentes efectos, ya sea más, ¿cómo te puedo decir? Más medicinales, o no tantos, o más psicoactivos, o más relajados. Acá es donde vos decidís si quiero que tu planta, a la hora de consumirla, te afecte de determinada manera,
o conseguir determinados resultados, o esperar a que termine y conseguir otros resultados. Y acá, en la diapositiva, aclaramos que cuándo cosechar, la pregunta no es cuándo cosechar, sino qué efecto queremos tener. O mejor dicho, qué cannabinoide queremos tener. Para qué uso y para diferentes problemáticas o diferentes tipos de medicinas. Acá, chicos, es importante entender que la flor no es lo mismo para todos y el tiempo de maduración depende de tu necesidad. Si vos querés un efecto más eufórico, querés más THC, tenés que cosecharla a punto de THC. Querés que tu planta tenga más CBD, más CBN, deja que se pase tu planta y cosecharla cuando se pase. ¿Qué pasa si se pasa tu planta? Vas a tener un efecto más relajado, vas a tener un efecto más medicinal y vas a encontrar un mayor volumen, ya que cuando tu planta se pasa vas a encontrar un cogollón más grande, más potente, pero no como todos quisieran, ¿no? Y acá, en los tricomas, justamente, hacemos un parate y explicamos que los tricomas son la glándula productora de cannabinoides y cumplen una función esencial en el desarrollo de nuestra planta, que además de ser la barrera química que protege la flor, los tricomas justamente son los tricomas aparecen en los diferentes grupos de alcalinos, alcaloides que definen el pegue de la flor y su sabor. En los tricomas encontramos los terpenos, que justamente son los que le dan el sabor, y también los cannabinoides que nosotros necesitamos, que justamente es el pegue. Y acá aclaramos en este punto que cuando la planta esté por madurar o estés por ser cosechada, no es que vamos a cosechar una flor, lo que vamos a cosechar prácticamente son diferentes tipos de cannabinoides. Y que básicamente en todas las flores de cannabis existen muchos cannabinoides, como en nuestro cuerpo muchos receptores también. No es algo que ya nos vamos a poner por acá. Los cannabinoides no es algo inventado, es información esto. Y básicamente el más conocido de los cannabinoides es el THC. El THC es el famoso que produce la locura. Tenemos otro cannabinoide que también es el CBN, también es psicoactivo, pero de menor medida. Contrarresta los efectos adversos del THC y aparece en flores viejas o un poquito pasadas. Y el CBN es el cannabinoide que justamente el mejor, el que ayuda, el que más salud, el que más ha ayudado más a las personas en todo este tiempo, y el cannabinoide que justamente se han hecho muchas marchas porque ha ayudado un montón. No es psicoactivo, pero relaja el cuerpo, desinflama, regula los efectos no deseados del THC y es usado en epilepsia y regula los niveles de ansiedad. Así que el mejorcito es el CBD, para lo que por ahí una persona con algún tipo de problemática de salud no necesita. Pero algunos cultivadores prefieren el THC porque disfrutan del pegue del THC. Y otros pueden también disfrutar del CBN, pero como no hay tanto conocimiento del CBN, muchos no lo tienen en cuenta, pero el CBN también está e incluso saca los efectos del THC, qué sé yo, las náuseas, locurón, mareo, todo eso, es preferible tranqui. Por eso mismo, no es el momento de la cosecha, sino qué queremos nosotros. Con este resumen, nosotros queremos decirte que hay diferentes momentos en el cual podés cosechar. O sea, tenemos la floración dichamente, la preflora, el crecimiento de flores, el engorde y la etapa de la cosecha, que puede durar justamente hasta cuando vos decidas. Y acá tenemos una foto de los tricomas hecho zoom para que vean que justamente esto es justamente lo que nosotros buscamos, y de acá salen los diferentes cannabinoides. Acá vemos, mirá, pistilos oxidados con tricomas blancos, los tricomas todo hecho zoom. Y básicamente estos tricomas están en toda la flor, e incluso fuera de la flor. Cuando hay plantas muy resinosas vas a encontrar hojas que por ahí puede ser manicura gruesa o fina, hojas que pueden contener tricomas. Así que bueno, eso está bueno guardarlo para por ahí otro tipo de usos, como extraer en frío o incluso hacer manteca canábica. Y a esta etapa quería llegar, acá quería llegar. ¿Cuándo cosechar tu marihuana?
así, cortita y al pie. Acá aclaramos que los tricomas transparentes potencian el THC prácticamente. El tricoma transparente es indicador de que todavía no está maduro, pero es el momento donde más psicoactivo está. Acá, cuando está bien blanco el tricoma, bien lechoso, digo, bien blanco, es el subidón. Acá es el punto máximo de THC. O sea, si vos tenés un cogollo duro blanco, ese cogollo duro blanco resinoso va a ser repegador. Así que si vos querés pegarte un buen locurón, acá. Si vos querés tener un colocón relajante, corporal y aprovechar mejor los cannabinoides de tus flores, está bueno que coseches tus plantas con un tricoma ámbar, ya que vas a encontrar más cannabinoides de uno y menos de otro. Y después cuando encontrás los tricomas mezclados es como que la planta ya está un poquito pasada, ya tu flor está medio amarillita, y el mambo va a ser algo más mental y físico, ya que vas a estar más relajados. Así que una flor joven es un pegue arriba, un subidón. Una flor ya pasada, cosechada y demás va a ser más corporal. Así que cuando hablamos de pegue o puntos de cosecha no es cuándo querés cosechar, sino qué efecto querés tener vos a la hora de cosechar. Mira, ¿ves? Y acá te hacemos la distinción. Los pistilos blancos, 100%, es un cogollo inmaduro, baja concentración de cannabinoides, falta desarrollarse en distintos aspectos. Pero cuando tenés los pistilos 70% de ámbar, ya optima la concentración de cannabinoides, el cogollo está listo para el corte, pero puede madurar más y puede pegarte más para arriba. Así que guarda, ¿ves? Acá esto no está maduro, pero puede pegarte más para arriba. Pero acá ya tenés todos los cannabinoides, ya sean todos los buenos como los no tan buenos. Justamente, todo depende de lo que vos quieras tener a disposición, ¿no? Hay algunos cultivadores que agarran y cosechan sus plantas en exterior, ¿no? Incluso yo, en diferentes etapas. Digo, bueno, quiero tener un buen cogollo que me deje high. Quiero tener este cogollito y aprovechar este tipo de propiedades como para aprovechar el aroma, los terpenos y demás. Y otros son chorros que te van a robar la planta en cualquier etapa de floración, así que guarda con eso. Y cuando ya tenemos los pistilos ámbar, todo, más del 90%, ya se concentran todos los cannabinoides. Así que medio que ya vas a encontrar CBD, CBN, poco THC, porque encima cuando la planta se pasa, se oxidan los cannabinoides de THC y te queda más del CBD. Entonces no es que te pega menos, vas a tener más de los de CBD que de THC. Entonces no es que es una planta que te pega para abajo, sino es una planta que ya está cosechada en un punto donde no necesitas eso, pero te pasaste y bueno, te va a dormir, te va a mandar a mimir. Esa es re importante, tengan cuidado con eso. Mirá, y acá hacemos un parate, porque acá prácticamente es la distinción y en los momentos que vos tenés que saber de memoria a la hora de cosechar. ¿Cómo distinguir estos tricomas? El 1. Si el tricoma está en proceso de producción de THC, no te conviene cosecharlo, porque pueden aparecer más, el efecto no está tan arriba. Cuando encontrás tricomas totalmente transparentes, ya a la planta ni la toques. Pero cuando encontrás tricomas que ya están bien blanquitos, ya ahí va a encontrar tricomas con alto contenido de THC. Acá es donde empieza a degradarse y a ponerse amarillitos para empezar a generar CBD y CBN. Pero depende qué locurón quieras vos. Si vos querés un locurón high, a vos te conviene cosechar tu planta cuando tenés todos los tricomas blancos. Pero si vos tenés tu flor y los tricomas todos amarillitos, todos color ámbar ahí, quiere decir que no te pega tanto la planta, sino que te va a mandar a mimir. O sea, puede que te pegue, pero va a haber más cannabinoides que van a ser derivados del CBD y del CBN que te van a hacer un efecto que no te va a hacer grandes cantidades de THC.
Esto es una distinción que la tenés que tener en cuenta, porque si cosechás una planta con mucho tricoma blanco, sí, te va a dejar re loco, todo bien, pero no es necesario eso. A veces, para disfrutar de una buena flor, está bueno cosechar con un punto justo, y acá va tu decisión. Cuándo querés cosechar, cómo querés cosechar, todo eso depende de vos. En este cursito te estamos mostrando que un tricoma transparente no tiene nada, un tricoma blanco está con alto contenido de THC y un tricoma amarillito, ese ya está pasado, pero tiene más contenidos de CBD y CBN, que justamente son los cannabinoides que muchos lo usan para aceites relajantes, cremas corporales y faciales, aceites para la epilepsia y diferentes tipos de medicinas del cannabis. Así que esta es la distinción que vos tenés que tener a la hora de cosechar. Ya una vez entendido cómo viene la flora, cómo viene la mano, esto es el final. Acá lo decidís vos cuándo cosechar. Porque tu flor puede estar totalmente desarrollada, pero si está pasada, no sé, eso ya depende de gusto de ustedes. Acá solamente damos información. Y bueno, acá insistimos con eso, ¿ves? Acá te pusimos como la cronología de los tricomas, de cómo arranca el tricoma a crecer, cómo se desarrolla y cómo se va oxidando. Es interesantísimo que vean desde el principio. Acá se parece un palito, empieza a generarse como toda esta capita, empieza como a brotar como un granito y acá ¡tuc! Se levanta. Y ves que hay como un juguito adentro, ¿ves? Eso justamente, esos son los cannabinoides que están ahí como para generar ese efecto, pero a ver, originariamente la planta no genera eso para que nosotros la fumemos, la comamos, lo que sea. Eso es un mecanismo de defensa que se adaptó durante mucho tiempo y ahora nosotros nos aprovechamos de ese efecto y lo usamos para cosas en común o cosas en específica. Como la planta de buscapina, como no sé, como el opioide en su momento y un montón de sustancias que hoy son medicamentos de beta libres, otros no tanto, pero todo en un principio es una planta. Todo en principio es una planta. Y es una cuestión de gustos. Como decíamos hoy, cosechar tu flor al 100% de cannabinoides lechosos, blancos o ámbar, todo depende de vos, de tus gustos. Acá no podemos jugar con los porcentajes de nada. Acá es decisión tuya. Acá en el texto dice, en esta última etapa dice, es una cuestión de gustos. 100%, 75, 50, 25%. Podemos jugar con los porcentajes de tricomas ámbar, incluso cortar en distintos momentos. No perder de vista los efectos de los terpenos y el genotipo, sea índico, sativo, además, ¿no? Justamente acá, cuando nosotros decimos cosechar según el porcentaje de tricomas ámbar, es decir, bueno, tengo el cogollón, tengo la mitad del cogollo con tricomas ámbar, que quiere decir que algunos tricomas están con mucho CBD, otros están ahí, entonces una mezcla que está entre subidón y relajón y es un punto justito, ponen el 50%, y ahí vos podés cosechar y decir, bueno, coseché mi flor a un 50% de maduración y me va a pegar de determinada manera. Espero que quede claro eso. Y acá dice, me voy a picar un porrito y vuelvo. Bueno, acá no. No, chicos, yo lo tenía armado. Lo tengo acá. Voy a poner un poquito de musiquita y le voy a pegar una sequita para poder continuar porque nada, necesito un mate también. A ver si puedo ir acá. Tuki. Ahora voy a vigilar el chat de YouTube. Espero que esté todo bien. Y cualquier cosa me mandan un WhatsApp al WhatsApp del Grow. Seguramente en un rato andemos para el negocio. Así que nada, estén atentos. Y bueno, cualquier duda mándenme. Este video justamente es para despejar grandes dudas. Hay gente que ya sabe de cultivo, hay gente que ya entiende cómo funciona todo, pero no siempre viene mal el conocimiento. Así que espero que les sea de utilidad. Bueno, en un ratito ya termino, pero quédense que esta es la mejor parte, la parte de cosecha, corte, curado y guardado, que es otro mambo, pero lo tenemos preparadito para compartir acá.
Cierro los ojos y vuelvo a ese lugar donde tu abrazo me hacía temblar y mi corazón respirar. Y volvíamos, siguiendo con el curso. Estamos tomando unos mates acá, con mi compa el set. Bueno, una vez ya recargado energías, habiendo abrido el baño, habiendo picado el porrito, Tuki. Ay, me volqué con el mate. Qué pelotudo. Ay, pero qué porquita. Continuamos con el curso, gente, porque esto es algo que lo teníamos pendiente hace un montón y la verdad me estaba dando una paja terminarlo. Tuki. Corte, manicura, secado, curado y guardado. Ah, no se pensaron que te iba a tener todo preparadito, ¿eh? ¿Se pensaron que era un fisura? No. Corte, manicura, secado, curado y guardado. Tomá. Bueno, cuando dijimos que el corte era una cuestión de gusto también, es una forma de trabajar, elegir buenas herramientas para tener un corte o un trabajo medio organizado. Hay que tener buenas herramientas, hay que pensar un poquito. Decimos, bueno, che, mi planta es gigante. ¿Cómo voy a hacer para cortarla? ¿Cortás entera la planta? ¿La colgás? ¿Qué hago? ¿La corto por partes? No sé. Bueno, podemos cortar por partes a la planta. Por parte de lo ideal, por parte ayuda a que nosotros tengamos un buen tiempo de trabajo, ya que algunos se emocionan, cortan toda su planta y después le queda todo trabajo por la mitad, se empieza a podrir en el piso, un desastre. Así que es fundamental tener todos los elementos listos previo a la idea del corte y vamos a necesitar unas buenas tijeras, como lo vemos en la imagen. Para que me hago chiquito. Y acá vamos a encontrar dos tipos de manicura. Manicura gruesa, que el objetivo es evitar el exceso de humedad de las plantas a la hora de dejarlas secando. Le sacamos la manicura gruesa, que serían las hojas grandes. Algunos lo hacen primero cuando la planta está viva. Vamos a volver a la diapositiva anterior. A ver, cuando la planta está viva le sacan hojas y otros cosechan la planta y después le sacan las hojas. Así que piénsenlo, qué es lo mejor para ustedes. ¿Qué es lo que le puede traer menos problemas? Ya que el objetivo de la manicura gruesa es sacarle las hojas que no necesitamos, que no vamos a consumir, y todas esas hojas mantienen humedad. Van a hacer que nuestra planta tarde mucho más en secarse, y al tardar mucho más en secarse puede traer mucho más problemas. Así que cuidado. Manicura gruesa, el objetivo es evitar el exceso de humedad en el secado, que enlentece el proceso y aumentan las probabilidades de la brotritis. Si bien lo vimos anteriormente, la brotritis era ese hongo que podría y va comiendo nuestros cogollos y no quedaba nada y directamente nada. Y mucho ojo con comerse hongos, fumarse hongo con brotritis, porque te puede traer unos problemas pulmonares y te puede morir, corta. Así que guarda. Lo ideal es remover las hojas grandes y todas aquellas con materia vegetal que no contengan tricomas. Por eso distinguimos bien entre manicura gruesa y manicura fina. Y como volvemos a la imagen, podemos sacar la manicura gruesa con la planta viva y después cosechamos la planta, que sería cortarla, ya sea por pedazos
o la planta. La manicura gruesa no sirve para nada porque no contiene nada, son esas hojas que recibían luz o esas hojas que alimentaban a la planta. Y la manicura fina básicamente es todo lo que está en el cogollito, toda la manicura que, o sea, todas las hojas que están cerca del cogollo, que tienen tricomas, eso es la manicura fina y muchos la guardamos porque puede ser útil de alguna manera. A la hora de extraer su esencia, sus cannabinoides y demás, la manicura fina también tienen cosas que pueden ser usadas. Si bien no se puede consumir de manera quemada, ya que la clorofila es mucho, la humedad también, y prácticamente te hace toser. Para conseguir efectos que por ahí fumando la flor uno lo consigue, no se puede. O sea, lo hacen igual, les pega igual, pero es más feo. Así que la manicura fina la vamos a dejar guardadita para darles otros usos. Pero ya entendemos que cuando cosechamos la planta tenemos manicura gruesa y manicura fina. Acá en el PDF le pusimos: la manicura fina es la poda de las hojas que tengan tricomas. Estas son las que están cerca del cogollo. Esta poda puede ser antes o después del secado. En el caso de la manicura fina, por ahí es necesario dejarla a la hora de dejar el cogollo secando, porque va a proteger un poco al cogollo. Y después, de última, cuando está seca, la sacás con la mano y fue. Algunos cultivadores optan por guardar estas hojas, que pueden servir para diferentes tipos de extracciones como el kief o la manteca canábica, y otros lo dejan ahí o lo tiran. Depende de tu uso, ¿viste? Tu necesidad y demás. Y una vez que nosotros sacamos la manicura gruesa, que justamente la manicura gruesa es para no tener tanta humedad a la hora de secar y que a la planta no le cueste tanto y dejar solamente lo necesario, nosotros lo vamos al cogollito, así como acá. Ay, no sé preguntar. Acá como acá, una vez que está pelado como esto, le podés sacar las hojas chiquitas, las que quedan, o las podés dejar colgadas. Lo pones a colgar boca abajo en un secadero, como los paisanos. Anda, bueno, en Pehuajó no se hacen los raros a las personas, porque en Pehuajó estamos medio criados con manzanilla. Nuestros padres iban a esos laburos de mierda. No me puedo ubicar acá. En Pehuajó nuestros padres iban a laburar todas a la manzanilla, y prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es lo que hacían ellos en su momento. La única diferencia es que acá lo hacemos nosotros para nuestros beneficios, pero nada. El secado es el proceso súper importante, porque si lo haces mal, podés perder todo. O sea, taca. Y el secado, después de haberle sacado la manicura fina, después de haberle sacado la manicura gruesa, es eso, como lo que tiene acá atrás. Es un tender con un montón de cogollos colgados boca abajo. Lo único que tenés que tener en cuenta es que no tienen que tocarse entre ellos, porque si no se acumula humedad y ahí salen los hongos. Y tiene que correr un poquito de aire. ¿Qué quiere decir? Es como que acá va a condensar la humedad. Y si no renovás el aire, por más que esté todo secándose en un lugar oscuro y demás, acá ya también hongos. El problema de todo esto siempre es la humedad. El exceso de humedad siempre trae problemas. Entonces tiene que estar el lugar colgado en un lugar fresco. Oscuro, como si estuviese colgando chorizo para secar, así. Y acá en el PDF te pusimos que este proceso es importante porque podés perder todo, pero el cogollo fresco tiene mucha agua y clorofila, y el objetivo de secar es evaporar progresivamente el porcentaje de esta humedad del cogollo. Pero no tiene que ser de golpe, porque si vos lo agarrás, le ponés un ventilador apuntando a la marihuana, se va a secar, sí, pero ahí sacás todos los cannabinoides que vos querés aprovechar. Todo lo que vos quisiste hacer desde un principio bien, si lo secás mal o lo guardás mal, medio que lo perdés. Así que el secado tiene que ser de a poco, progresivo. Si en 2 o 3 días secaste tu cannabis, de nada sirve, no entendiste nada, viste el video al pedo, perdiste tiempo. La verdad, todo mal. Pero bueno, yo te diría que aprendas de tus errores, ¿no? Todos hemos hecho esa en algún momento. Así que nada, para secar el cannabis, manicura gruesa, manicura fina. La manicura fina la podés dejar, que son prácticamente las hojitas que quedan pegadas al cogollo, para que lo tapen y cuando se seque o se curen, no se expongas tanto al oxígeno, al aire o a la luz, y no se degrade el cannabinoide. Entonces me dio como que algunos cultivadores dejan que tape el cogollito, ¿viste? Otros sacan toda la mierda, dejan colgado, chao, ¿viste? No les calienta nada. Pero bueno, todo depende de tus necesidades, de tus gustos.
Y todos esos factores que básicamente los elegís vos, que es el factor humano, que es el que cultivó. Mira, esto es buenísimo. Esto es buenísimo porque yo también he cultivado Gede, ¿viste? Y decís, el tender, tengo un tender todavía todo oxidado que no puedo tender ropa. Pero bueno, eso es ideal, chicos. Si vos lo pones en un lugar fresco, oscuro y le pones una ventilación indirecta, siempre hablamos de ventilación indirecta porque la directa puede secar demasiado y ahí estropear todo. Con un tender esto, para un cultivo propio andás. Y en la tercera imagen vemos los cogollos con unos broches y todo, pero bueno, tiene que estar así, porque si vos haces que los cogollos estén separaditos, se secan más rápido, el aire corre, no se retiene la humedad. Hermosa, la verdad. Y bueno, en el grow también tenemos estas mallas de secado, que estas mallas están buenas en el caso de que tengamos cogollos sueltos, no ramas. Y entonces, en el caso de usar estas redes de secado, lo importante acá es poner todo por separado, que ningún cogollo tenga contacto con el otro, así se genera humedad y así sucesivamente. Así que ya tenemos manicura, ya tenemos el corte, ya tenemos secado. Ya casi estamos llegando al final del curso y faltan un montón de cosas para aprender. Entre los inconvenientes que podemos llegar a tener, entre las plagas que pueden azotar nuestro cultivo. Así que te estamos ya diciendo que va a venir otro curso contando otras cosas. Pero por ahora te estamos tirando esta. Secado. Este es el proceso súper importante porque si lo haces mal, perdes todo. A mí me encanta decir que si lo haces mal, perdes todo. Es como que te pega un asustón con eso, ¿viste? Che, diciendo, che, te puede salir todo mal. Y sí, a veces sale todo mal, chicos. Es un bajón, pero es real. Acá tenés que tener cuidado en el lugar donde lo seques. Tiene que ser seco y si hay humedad, se te pudre todo. ¿Cómo decirlo? No podés poner a secar esto en algo tipo herméticamente cerrado. Si vos pones el cogollo verde en un tupper, eso prácticamente también es malo, se te pudre todo. Este proceso no debe apurarse, se debe hacer lento. Cuando decimos que no debe apurarse, es que posta, no debe apurarse, porque si secas demasiado, es como que ya se estropea el sabor, la planta no la disfrutás de la misma manera, además no pega tanto. Que el proceso de secado sea progresivo también hace que nuestros cannabinoides conserven el sabor y se pueda conservar el cannabis a largo plazo también. Porque si lo secas de pronto, después en 6 meses eso no sirve más, se hace un polvillo. Este es un proceso que no debe apurarse. Se hace lento y de forma progresiva. La clave es colgar todo sin que tengan en contacto los cogollos entre ellos. Acá se elimina la clorofila y el agua para que quede lo que necesitamos. Si se apura, perdemos efectos, aromas y sabor, que justamente esto está relacionado con los cannabinoides. Mira, algunos usan su carpita, es muy lindo. Algunos usan la carpa que cultivaron para cosechar. Acá hay un ventilador, ¿ves? Que bueno, para hacer la potencia de ese ventilador es chiquito, seguramente el chico debe estar queriendo secarse que se vaya el olor. Justamente acá, algo que no puse en el PDF, pero es muy oloroso el proceso de secado, así que cuidado con eso también, que pueden traer otro tipo de plagas, como ladrones. Las plagas más grandes hoy en día son los ladrones, así que sean cuidadosos con eso también. En este PDF te pusimos unos parámetros ideales de humedad, como para que vos tengas en cuenta cuánta humedad tenés que tener. Ponele. Parámetros ideales, 40% de humedad, que es menos de la mitad. Con la humedad alta puede aparecer la brotritis, que es un hongo que puede aparecer en la planta cuando está viva como cuando está muerta, así que nada está exento de la brotritis. Si vos tenés una materia vegetal verde, el hongo aparece ahí, descompone y se come. No tiene que estar la planta viva para que aparezca eso, solamente tiene que aparecer hojas verdes o lo que sea. Alta temperatura, el THC se degrada y se volatiza el terpeno. ¿Por qué acondicionar un espacio? Sala de cultivo, ventilación indirecto y si es un ropero mejor. Importante abrirlo diariamente para que no se estanque la humedad. Que corra aire indirecto. Lo que vengo diciendo. Ahí. Aire indirecto, chicos. Y tiempo. Uf, este es un tema, lo del tiempo, porque ¿hasta cuándo debemos secar? Esto es relativo.
como dijo Einstein, es relativo a las necesidades o al contexto en el que esté el cannabis guardado. Si está todo bien, en 3 o 4 semanas ya tenés que tener la planta seca, quebrarla y poder guardarla, que también es un mambo guardarla. Pero ¿hasta cuándo debemos secar? Acá lo claro, hasta que esté seco. Corta, no hay otra. Generalmente con las condiciones a favor aproximadamente tarda entre 3 y 4 semanas o hasta que quiebre el gajo. ¿Viste ese tip que tiré recién que vos una vez que tenés el gajo y hace crack? Si hace crack es porque ya está. Tened en cuenta que si dejas hojas grandes tardan más en secarse. Entonces si dejas muchas hojas, dando vuelta ahí, la humedad queda y también tarda más. Así que nada, algunos cosechan con hoja y todo y después le sacan a las plantas secas y chao, ¿viste? Justamente, depende de la mano del cultivador. Pero pensá que si cosechás y guardás con hojas grandes, va a tardar mucho más. Lo ideal sería una defoliación mientras la planta esté viva, de manicura gruesa y colgarla. Después sí, la manicura fina la hace, porque si no es mucho trabajo de una. Si es temperatura alta, se degrada el THC, así que también, si vos dejás a tu cannabis secar en un lugar donde hace mucho calor, después no te va a servir para nada. ¿Sabes qué? No te va a pegar, no sirve para nada. Así que el secado, el tiempo de secado, el curado es esencial en este tipo de cosas. Sean cuidadosos, presten atención y usen esos parámetros que estamos tirando acá para tener un valor de referencia. No digo siempre que sean lo ideal, pero tengan en cuenta esto porque es como que de acá tiene que tener la base para después flashear la que quiera. Yo te cuento un recorrido, no digo que sea así, sino te cuento mi experiencia de cultivador de este tiempo y bueno, eso es mi laburo y demás, así que nada. Y acá es la etapa del curado, que es todo un tema el curado, porque algunos dicen, no, yo la fumo, que qué sé yo. Bueno, el curado básicamente determina la calidad. Este proceso de conservar nuestra producción y abrir periódicamente para que salga la humedad va a ayudar a mejorar el sabor y pegue de muchos otros terpenos y factores que tienen que ver con el tiempo y la degradación del cannabis. El secado, básicamente lo que estoy diciendo acá, es que va a ayudar a mejorar el sabor y también a conservar, ya que es un proceso que se genera a largo plazo para tener cosas a largo plazo y justamente es lo que va a ayudar a que puedas conservar eso a largo plazo. Si lo secás de más y después lo guardás, de nada sirve, ¿viste? Por eso el proceso de corte, secado, curado y guardado tiene que ser organizado, hecho en buena medida y con conocimiento. Y cualquier cosa que le va mal, ustedes tienen que preguntar, no tengan problemas con eso. Mira, acá te pusimos básicamente frasquitos. Estos frasquitos los vendemos en el Grow, son sellados al vacío. Y también para secar tenemos estos sobrebóvedas. Acá, lo estoy tapando yo. Acá. Estos sobrebóvedas. Estos sobrebóvedas sirven justamente para conservar el porcentaje de humedad de la materia vegetal que esté dentro del frasco. Este sobre siempre va a absorber la humedad y mantener la humedad de no sé si un 20-30%, no recuerdo bien. Pero justamente, no todo el cannabis que esté adentro del frasco va a tener la humedad justa. Justamente el curado es destapar, airear un poco y volver a tapar. Mirá, ahí te lo puse en el texto, dice, determina la calidad, este proceso de conservar, no lo redacté bien, pero este es el proceso para conservar nuestra cannabis. Básicamente abrir periódicamente. Acá se conserva muchos factores como el sabor, aromas y terpeno que tienen que ver con lo que es el tiempo para guardar. Y bueno, ¿cómo curamos? Dijiste. ¿Cómo curamos? Y bueno, así como lo ves en el PDF. Prácticamente curar consiste en almacenar con un 75% de capacidad del recipiente y abrir periódicamente para sacar el resto de humedad. 1 minuto en lugares secos, con temperaturas entre 21 a 28 grados. Prácticamente, chicos, lo que estamos diciendo acá es que todos los días tenés que abrir un poco el frasquito, lo movés así, renovás el aire y lo volvés a tapar. ¿Para qué? Para poder sacar toda la humedad. Una vez que vos lo hagas durante un tiempo a eso, ya podés conservarlo el cannabis y lo vas a poder usar cuando vos quieras. Justamente
el curado es lo que marca diferencias en cultivadores, en las copas catas y cosas así, ¿viste? Abrir para renovar el aire o olfatear que no haya olores extraños puede ser una cosa que le va a salvar la vida a tu planta, porque en algún momento vos hagas plac, olfatees y diga, que hubiera podrido, es porque tenés brotritis. Corta. Acá lo aclaramos en el coso, en el PDF, pero es esencial tener cuidado con esas cosas, porque si no, no hay con qué darle. Con la brotritis, una vez ya afectado, se te pudre todo. Los cocos deben verse secos desde fuera, pero cuando vos lo tocas, tiene que estar como un chicle, como si fuese miel. Justamente la miel es un conservante natural, ¿no? Pero tiene que sentirse como miel. Entonces quiere decir que está todo bien encaminado, que ese cogollo se puede seguir guardando, que no está podrido. Así que, nada, básicamente el proceso es guardar frasco 75%, algunos a ese 75% le meten un sobrecito de humedad para mantener la humedad justa y lo guardan, lo airean cada tanto y lo olfateas, tac, tac. A ver, yo no aconsejo mucho los frascos porque la ley te puede decir que estás fraccionando en el caso de que tengas alguna denuncia anónima como me pasó a mí. Yo metería todos en bolsas Ziploc y las guardaría en el freezer. Corta. Muchos cultivadores optan por eso porque es más a largo plazo. En el caso de que vos uses tu cannabis para cremas, aceite y demás, podés hacerlo así. Pero si vos lo consumís de manera quemada, también es un tema guardarlo con el freezer porque se deteriora mucho en el momento que lo vas a usar. Así que esto también es a decisión tuya. El curado se hace de esta manera, pero el conservarlo a largo plazo ya lo podés hacer de un montón de maneras. Incluso hay maquinitas que te chupan el aire de la bolsa y te lo sellan al vacío y después lo mandan al freezer. Pero acá en el curso te estamos contando que el curado es guardar el cannabis al 75% de cantidad de frasco y abrir periódicamente para que no notemos que esté podrido ni nada. De esta manera nosotros le sacamos la humedad y lo podemos conservar más en el tiempo. Y el curado, te decimos, ¿ves? Lo podemos hacer en diferentes tipos de recipientes. En frascos, en bolsas Ziploc gigantes, en frascos al vacío y con elementos como estas sobrebóvedas que justamente es para guardar. Pero lo malo de esto es que para poca cantidad de sobrebóvedas. Si hubiese algo como para decir, bueno, guardo 1 kilo, sería un sobrebóveda gigante, ¿no? Pero para mí la mejor manera es en bolsas y nada, lo ideal no es conservar cannabis por mucho tiempo porque biológicamente se degrada, así que máximo 1 año, 2, podés guardar el cannabis. Si no lo usás, después se deteriora y los sabores y lo demás no son lo mismo. Así que bueno, muchachos, con el proceso de curado, justo llegamos con las visitas también. Con el proceso de curado tiene efecto básicamente hasta 6 meses. Si sabemos que nuestros cogollos van a estar más de 6 meses sin consumir, debemos pensar en un almacenamiento a largo plazo, que es lo que decíamos como el freezer y demás. El secado y curado debe ser lento. No aceleremos este proceso, vamos a perder muchos terpenos y cannabinoides. Y el mejor momento para consumir los cogollos es entre el mes 2 y el mes 4. Esta es la info que podemos tirarte como para decir, bueno, este es el punto justo para consumirlo. En el mes 2 o 4 de curado aumentan su potencial hasta, no sé, 6 meses. Luego realizaremos un guardado en un largo plazo. Así que espero, se me pasó el PDF, espero haber sido de ayuda. Espero con este PDF haber informado a las personas, haber aportado a la sociedad de una manera significativa. Y bueno, esto fue toda la info para la floración. Me voy a poner acá, Tuki. Espero que les haya gustado y cualquier cosa, las consultas y demás, las hacemos en el Grow. Espere, señor, espere. Bueno, se va a dar una vuelta y vuelve. Bueno, espero que con este curso te haya quedado todo claro. Espero verlos pronto. Muchísimas gracias a los que auspiciaron el curso, que básicamente fue el Pebo Grow y demás. Así que nada, este curso va dirigido a las personas que no tienen experiencia con el cultivo, que estas son sus primeras
referencias de conocimiento para poder llevar algo a cabo, y que entiendas con este curso que el proceso de floración, de secado, de curado y guardado cuenta con un montón de pasos, que yo me tomé el tiempo de armar el cosito en el PDF y te lo comenté a manera de comentario, pero es más complejo de lo que parece, así que no tengan miedo en preguntar, averiguar en páginas, en colegas. Y miren, si les puedo dar un consejo, denle bola a aquellas personas que cosechan todo el tiempo y que cosechan tanto en maceta como en exterior, ¿viste? El cannabis es un campo de investigación bastante amplio, así como un montón de plantas y demás, y debe ser tomado de manera seria como lo es, ya que incluso está penado legalmente su venta y demás. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que vieron el video, los esperamos en el próximo vivo. Y cualquier duda o cualquier verdura que yo pueda haber dicho puede ser cambiado, porque nada, uno no tiene la verdad de la milanesa, como decía una docente mía. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto este videito. Lo voy a dejar con musiquita de lo-fi de fondo y termina con la transmisión.